Kishimoto y a la Shonen Jump o a cualquiera que mantenga los derechos de autoría a esta altura de juego. Esto es solo un trabajo de ficción creado por un fan de la obra original el cual no quedó del todo satisfecho con su resolución. Todos los derechos reservados a su autor. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Capítulo 2. Shinobi's Sword for Dummies Volumen 1. El ninja le había dejado enfrente de su casa sin siquiera despedirse o mostrar algún tipo de cortesía, la hostilidad con su persona era evidente, casi palpable. Tomó el pórtico en sus manos y abrió la puerta, consciente de que el seguro no funcionaba. Su cabeza se sentía como un globo aerostático lleno de helio, un continuo zumbido acompañado de una fuerte jaqueca iba y venía sin parar. Abrió el frasco de los calmantes y tomó más de los recomendados por el doctor, cayó desplomado sobre la cama y durmió hasta el anochecer. Con pasos torpes se hizo camino al cuarto de baño y lavó su rostro, alzó la tapa del váter para orinar y dio un sobresalto al ver lo que había entre sus manos. ¿Cómo demonios se había achicado tanto? Corrió a verse en el espejo pero no pudo encontrar ninguno, corrió a la cocina de buscar cualquier utensilio que tuviera una superficie lo suficientemente pulida como para reflejarse en él, sostuvo un cuchillo en sus manos y antes de ver su reflejo pensó que todo el lugar le parecía extrañamente familiar. De hecho, ¿cómo supo dónde estaba el cuchillo o el baño? Una sensación de déjà vu invadió su cuerpo. Él ya había estado aquí, hace muchos años esta había sido su casa. Pero ¿cómo demonios había vuelto? Pasó sus manos por su cabeza y pensó, vamos Naruto, ¿qué es lo último que recuerdas? ¿Cómo llegaste aquí? Recordó el hospital y los sedantes, recordó el amanecer, recordó la pelea con el extraño hombre y luego todo estaba en blanco, casi recordaba lo que había hecho la semana pasada, el mes pasado, el año pasado inclusive. Pero no podía recordar con claridad lo que había sucedido en las últimas 48 horas. Posó sus dedos en su ceño fruncido y pensó intensamente. Pospuesto. Estaba soñando, eso debía ser, cuando sueñas nunca recuerdas el principio del sueño, simplemente apareces ahí y te dejas llevar por la corriente. Ahora, ¿cómo demostrar que era un sueño? Vio el cuchillo a su lado y lo empujó alejándolo de él, debía haber una forma más benigna de probar su teoría, ¿verdad? La automutilación no era una idea que le encantara. Además, sentir dolor entre sueños era algo normal, cortarse y sangrar no le proporcionaría ningún dato que le confirmara o desmintiera su situación actual, él mismo había experimentado dolor en algunas de sus pesadillas y ¿acaso no tenía migraña hace unos momentos? Se sentó en el piso y pensó. Comprobar la física del sueño. En los sueños las leyes de la física no siempre se aplican. Tomó el cuchillo y lo dejó caer, clavándose en el piso de madera al instante. Demonios. Buscó en el closet y encontró unas canicas, las hizo rodar hasta debajo de la cama. Demonios. Fue a la cocina y vertió agua y aceite en un recipiente, ambos se mantuvieron separadas no importando cuán fuerte los agitara. Demonios. Vio el reloj de la pared y memorizó la hora, 7:32 pm, volteó el rostro y volvió a mirar 7:33 pm. Demonios. Corrió al interruptor y lo activó una y otra vez, siempre obteniendo los mismos resultados. Demonios. Enojado buscó el cuchillo y arrancó el interruptor de la pared. Nervioso pero decidido tocó uno de los cables recibiendo una fuerte descarga eléctrica. Demonios. Otra vez sentado en el piso, frustrado y a oscuras, siguió pensando. Cálculos complejos. Es difícil mantener la concentración y hacer cálculos complejos en los sueños. 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8, y 8, 16 y 8, 24 y 8, 32, estas son las cuentas que he sacado yo. Demonios. Se dirigió a la cocina y vertió el recipiente con la mezcla en el fregadero. Al ver la mancha de agua que quedó sobre la meseta, se le ocurrió una idea. La circunferencia de un círculo es igual al diámetro por él. Algo más difícil. Pensó. L es la relación entre la longitud de una circunferencia y su diámetro, con números. L es igual a 3, 1, 4, 1, 59, 2, 6, 5, 3, 5, 8. Demonios. Nunca había podido recitar más allá del décimo decimal. Exasperado y negado a aceptar que este mundo era real, vio el cuchillo y consideró que la automutilación no era tan mala idea después de todo. Fuertes y sonoros quejidos salieron del apartamento del muchacho esa noche. Era casi el amanecer, su hogar estaba virtualmente destrozado por los experimentos fallidos y se sentía como si se encontrara al borde de una de las más profundas crisis nerviosas que jamás había experimentado. Todos los datos le confirmaban que no se encontraba en un sueño, pero se negaba rotundamente a creerlo. Lo peor era que esa actitud contradecía todas sus creencias. ¿Cómo él, siendo un hombre de ciencia, podría refutar tan severamente una verdad tan absoluta? Si el siguiente experimento falla lo aceptaré, se decía a sí mismo, y como en el transcurso de la noche todos habían fallado, esa era la razón por la que se encontraba en la azotea de su edificio. La adrenalina que correrá por mi cuerpo y la impresión que me causará el impacto me despertará. Son solo 3 pisos, vamos, tú puedes.
El viento frío de la mañana heló su rostro y con un leve impulso se lanzó al vacío. Su mente funcionaba a millas por horas, dándose cuenta de lo estúpida que había sido su decisión y de lo mucho que se arrepentía. A solo metros del pavimento blandió sus manos en el aire y sintió como si una extensión de su cuerpo tocara el suelo y lo impulsara en dirección contraria, evitando que se accidentara en el pavimento. El efecto de acción-reacción lo impulsó hacia atrás con tal fuerza que chocó contra la pared del callejón. Luego de frotar su espalda para aliviar el dolor, alzó sus manos para inspeccionarlas y tratar de entender qué había sucedido. Cerró sus ojos y extendió su mano hacia los contenedores de basura y trató de emular la misma sensación que había sentido hace unos segundos. No fue fácil, pero logró reproducirla. Sentía como su mano se alargaba y tocaba la superficie metálica del contenedor, podía sentir el frío del metal, como se curvaba inclusive la mugre que tenía incrustada. Abrió sus ojos y su brazo no había cambiado ni en forma o tamaño, pero indudablemente podía sentir la superficie del contenedor, a largo la distancia de lo que sea que estuviera saliendo de su brazo y logró mover el contenedor. Por todos los cielos. Tengo superpoderes. Sus manos temblaban de la emoción, toda su vida siempre quiso tener habilidades especiales y luchar contra el crimen, mientras lucía el más épico de los supertrajes. Calma. Se dijo a sí mismo mientras refrenaba su niño interno, luego habrá suficiente tiempo para eso. Ya que había comprobado que no se encontraba en un sueño, debía averiguar cómo diablos se había encogido y de dónde había surgido esta telequinesis. ¿No aura espectro extensible? No chakra. La palabra resonó en su cabeza, liberando recuerdos que él mismo había guardado en lo más profundo de su subconsciente. Lo recordaba todo. O al menos una parte: la aldea, los ninjas, la academia, la pelea, las personas. Él había regresado a donde pertenecía. Pero estaban muy equivocados si pretendían que él se quedaría. Prioridad no. Uno, volver a casa, no al apartamento de arriba, al que también podría referirse como casa. Para ello necesitaba mucha ayuda y, aún más importante, información, mucha información. Subió a casa, la falsa casa, y trató de poner orden al desastre que había armado. Si sus suposiciones eran correctas, podría estar estancado allí durante un largo tiempo. Ya había terminado cuando vio como el sol se levantaba sobre el horizonte. Vaya suspiro. Nunca se cansaría de verlo. Salió a la calle y se dio cuenta que no tenía ni idea de dónde tenía que ir. Sí sabía a dónde quería ir, pero no sabía cómo llegar. Todo el lugar parecía habitual, pero una cosa era la sensación de familiaridad y otra muy distinta, conocer el lugar. Bueno, preguntando se llega a Roma, pedir direcciones era algo sencillo. Disculpe señor, ¿podría decirme?, le dijo a un hombre que pasaba frente suyo. Este le respondió con un gesto de indignación y volteando el rostro. Eso había sido un poco raro, y téngame en cuenta que lo pensaba alguien que había descubierto hace poco que tenía superpoderes. Disculpen, ¿serían tan amables de indicarme? No nos molestes, mocoso, fue la respuesta de un par de mujeres que el chico encontró más adelante. Estas se alejaron rápidamente, cuchicheando entre ellas de cómo el chico había tenido la osadía de dirigirles la palabra. En su mente no cabía la idea de que había hecho él para recibir tal trato. ¿Acaso había sido grosero? No olía mal. Tampoco llevándose la mano a la boca y dando una sonora aspiración, dijo. El zorro. Él era una prisión andante, y por ello todo el mundo en la aldea lo odiaba. Demonios, las cosas se empezaban a complicar. Varias cuadras más adelante, cuando alguien por fin se dignó en darle indicaciones, pudo emprender su viaje al centro de recolección, organización y almacenaje de información. O biblioteca, si así preferís llamarle. Tras perderse en 2 ocasiones, llegó a su destino. Al entrar le recibieron con una calurosa bienvenida, parecía que no le conocían mucho por estos lares. Bienvenido a la biblioteca comunitaria Senju de Konoha, ¿en qué puedo ayudarle, jovencito? Buenos días, señorita bibliotecaria, me gustaría saber dónde está su pabellón de ciencias y específicamente en qué secciones encontraría información sobre física moderna, cuántica, atómica y relativista, por favor, justo en ese orden. También estoy interesado en los almanaques de los últimos 50 años y no sé si tengan disponible o no algún libro que hable sobre la historia de las ciencias y sus principales precursores. También quisiera encontrar algún ejemplar de astrofísica y astronomía observacional. Sí, creo que eso estaría bien para empezar. Una vena palpitante fue creciendo en la frente de la mujer mientras el chico hablaba. También, su expresión fue cambiando de amable a asqueada. Maldito mocoso, vete a hacerle tus bromas a tu madre y deja de molestarme. Esta es una institución respetable, no me levanto temprano en las mañanas para que mierdillas como tú vengan a gastarme bromas. Pero no estoy bromeando, en verdad necesito. No pudo terminar de hablar cuando la mujer lo empezó a empujar hasta la puerta. Sio. Uskale uschale. Se me da. Oiga señora, pero déjeme explicarle. Cuando odiaba que le tratasen como un niño, los adultos podrían ser insufribles a veces, con su sentido de superioridad ante los más jóvenes. Si pretendía entrar y lograr su cometido, debía plantarse fuerte y demostrarle que no estaba bromeando.
que en verdad necesitaba obtener información del lugar. Hizo una rápida maniobra y le colocó detrás de la joven, tomó un profundo respiro preparándose para lo que iba a decir. No sé qué le pude haber dicho para que se ofendiera tanto, pero le ofrezco mis más sinceras disculpas y le aseguro que no fue mi intención el ofender este lugar o lo que representa. En mi corazón tengo la más alta estima por su trabajo y por los servicios que ofrece a todas las mentes que quieren venir a nutrirse a este recinto. A mí me gusta considerarme una de esas mentes, por lo cual procuro proteger y preservar tanto la integridad física de los ejemplares como propiciar la atmósfera erudita del ambiente. Créame cuando le digo que una broma en un lugar como este me enfermaría tanto como a usted. No soportaría el pensar que alguien mancillara la santidad de un centro dedicado al conocimiento y si eso no fuera poco, me veo en una precaria situación, la cual creo que solo podría superar con una profunda investigación de los tópicos enumerados anteriormente. Por favor señorita, apiádese de un alma necesitada de discernimiento y perdone las transgresiones que mi persona haya podido causado hacia la suya. La chica que dio un traspiés, casi cayendo al piso, cuando el rubio se escapó de su empuje, quedó pasmada ante la palabrería del muchacho. Si antes se sentía agraviada por su broma de mal gusto, ahora estaba furiosa por querer ofender su inteligencia, aunque debía admitir que no entendía ni la mitad de lo que decía el muchacho. Pero seguro que todas eran palabras inventadas como las que dijo al principio, atroz físico cuántico, puras charlatanerías. Te me vas, dijo mientras trataba de agarrarle por el brazo. Naruto continuó esquivando sus intentos mientras se excusaba una y otra vez. La furia de la mujer crecía en desmedida con cada fallo, hasta que en un rápido movimiento pudo tomar al chico por la oreja. Te voy a enseñar a respetar a los mayores, dijo mientras daba un fuerte tirón. El rubio respondió con un grito de dolor, la miró desafiantemente a los ojos y la amenazó. Suélteme. Ella, confiada en su superioridad física, hizo caso omiso de las amenazas del chico, hasta que sintió el fuerte manotazo que desprendió el agarre de su oreja. Antes que su mano terminara de balancearse por el golpe, el chico ya se encontraba en el aire asestándole un fuerte puñetazo en la nariz. La pobre joven cayó al piso desconcertada, miró al ya no considerado tan niño con pavor, este le devolvía una mirada desafiante llena de ira. Llevó su mano a su nariz y se dio cuenta que estaba sangrando. Al ver el líquido rojo dio un agudo grito que se esparció por todo el edificio. El conserje corrió a la escena y se encontró a una recepcionista casi desmayada, cubierta de sangre y a un delincuente en pose de combate junto a ella. Alzó su trapeador y se lanzó en contra del muchacho. Ya verás lo que te jade, ratero. La pelea con el conserje fue breve pero aparatosa. Naruto no quería agredir a estas personas pero ellas lo estaban agrediendo a él. Era obvio que ellos no atendían a razones por lo que hablárselo encontró de más, solo se dispuso a desarmarlo e inutilizarlo de la forma menos dolorosa posible. ¿Qué quejica había resultado el viejo conserje? Lloró más fuerte e hizo más muecas de dolor que la chica, y a ella Naruto la había atacado más severamente. Los alaridos del señor fueron tal que los bibliotecarios restantes salieron a averiguar la situación y como era de esperar todos salieron a la batalla sin siquiera preguntar qué sucedía. Allí fue cuando el chico decidió que era mejor solo irse y esperar a que se calmaran las aguas. Pero no se lo pondrían tan fácil. Cuando este se dispuso a correr por los escalones, el viejo corrió a la puerta y gritó: «Atrapen a ese ratero». Los hombres que se encontraban pasando por las afueras escucharon las súplicas del anciano y nuevamente, sin procurar investigar lo que estaba sucediendo, se lanzaron a perseguirle. El rubio rodó los ojos y suspiró en exasperación. El primero trató de restringirlo con ambas manos pero falló pobremente y se llevó un fuerte golpe en el estómago, cayendo sin aire al piso. El chico rodó a su izquierda para evitar ser aplastado por la mole y dio una fuerte patada barredora al segundo metiche, cayendo este por los escalones y golpeándose varias veces en el camino. Más gente se fue acercando a ver el alboroto que se había formado y con ellos más sujetos con complejo de caballero blanco listos para batirse con el malandro de 12 años. Ya había noqueado a varios de sus contrincantes cuando algunos empezaron a sacar armas. Esto pintaba cada vez peor. Naruto corrió dentro de la biblioteca con la esperanza de ocultarse, cerró las puertas tras él y puso el seguro. Como de la nada sintió como alguien se le acercaba rápida y silenciosamente, si hubiera parpadeado se lo hubiera perdido. Se lanzó bruscamente al sujeto, lanzándole una patada al rostro. Este lo bloqueó con tal serenidad que pareciese como si de ahuyentar una mosca se tratase, ni siquiera sacó la mano que tenía en su bolsillo, lo bloqueó con la misma mano en la que sostenía un libro y hasta parecía que intentaba continuar leyendo mientras realizaba la maniobra. Para sorpresa del sujeto, la intensidad de la patada fue mucho mayor de lo que esperaba, provocando que el libro se estampara en su rostro. Vaya, dijo Kakashi mientras descubría su cara de entre las páginas. Esto definitivamente se ve interesante. Naruto dio 2 volteretas inversas al aterrizar para crear distancias entre los dos. Patear a ese hombre se sintió como golpear concreto. ¿Qué demonios llevaría bajo la ropa? ¿Placas de titanio?
En posición de pelea y sintiéndose más amenazado de lo que se había sentido en años, Naruto observaba al hombre mientras pensaba en una manera de escapar de esta situación. Su oponente no era alguien débil, era alguien muy fuerte y en sus condiciones actuales, no podría vencerle. Las excusas no parecían servir con esta gente y la verdad es que tenía la cabeza demasiado caliente como para pensar en un buen plan. El temblor empezó a recorrer su pierna de forma involuntaria, su rostro ya no pudo enmascarar el dolor y cayó al piso llorando mientras la sostenía. Joder, cómo dolía. Parecía que se la hubiera roto. El ninja de la máscara quedó decepcionado al no poder comprobar más de las habilidades del pequeño. Se acercó al niño el cual se había vuelto una bolita en el piso y lo cargó caminando hacia la salida. Todos se quedaron sorprendidos pero aliviados al ver que un ninja de renombre se había encargado del rufián de pelos de pincho. Mientras se alejaban de la multitud, el pequeño no pudo evitar musicar entre lágrimas. Malditos. Por alguna razón esto le pareció realmente gracioso al joven. Sigo es suya. El anciano observaba al joven de pierna vendada con una mirada severa. Este a su vez esquivaba la mirada y hacía pucheros. 12 personas heridas y más de 50 quejas en la oficialía. ¿Me podrías decir qué estabas pensando, Naruto? El chico, a pesar de estar convencido de su inocencia, no podía evitar sentirse un poco culpable e infantil ante la obvia reprimenda que estaba recibiendo del jefe de la aldea. Siempre se sintió extrañamente incómodo ante las figuras de autoridad. No fue mi culpa, ellos empezaron, dijo entre dientes. ¿Podrías hablar más alto, jovencito? No hay necesidad de balbucear. El rubio se puso de pie para gritarle, olvidando que su pierna estaba herida, volvió a sentarse retorciéndose de dolor, respiró profundamente y pensó que para variar alguien quería escuchar lo que él tenía que decir, así que debía aprovechar la oportunidad. Se irguió, arreglando su postura y pensó en todo lo que podía recordar del señor Hokage. Lamentablemente no fue mucho, su memoria parecía recalcar aspectos instintivos del mundo en el que se encontraban, no detalles o conceptos. Toda la información que había en el expediente Hokage de su mente se resumía en una nota de papel arrugada que decía: soporta tus travesuras, trátalo bien. No fue mi culpa, hoy quise ir a la biblioteca y luego de pedirle ayuda a la recepcionista, esta me atacó, la situación se complicó y poco a poco llegaron más personas tratando de atacarme, yo solo me defendí, utilicé únicamente maniobras de defensa personal. El muchacho decía la verdad, el informe que tenía enfrente suyo detallaba que con algunas excepciones, los agraviados habían sufrido técnicas de desarme y neutralización. Pero esto solo levantaba más dudas, ¿dónde había aprendido Naruto esas técnicas? ¿Por qué le atacó la bibliotecaria sin razón? Y aún más sorprendente, ¿qué demonios hacía Naruto Uzumaki en una biblioteca? Sarutobi quería respuestas y las quería ahora. Bien, Naruto, ¿por qué crees que la señorita bibliotecaria te acató? ¿Qué tipo de ayuda le pediste? Solo pedí unos libros. Ella por alguna razón se sintió ofendida y empezó a echarme de la biblioteca. Cuando me negué, me aló las orejas y la golpeé con las últimas palabras. El tono del muchacho descendió notoriamente, al darse cuenta que tal vez sobrereaccionó ante la situación. ¿Qué tipo de libros pediste? Tal vez esta es otra de tus bromas y preguntaste por material de carácter adulto. No, lo juro. Yo solo pedí su cerebro. Interceptó sus palabras antes de pronunciarlas. A juzgar por la reacción de la recepcionista, los libros que él pidió eran tabú en esta sociedad o simplemente no existían, lo que significaba que si se los mencionaba a Hokage, este empezaría a hacer aún más preguntas, de cómo conocía esas ciencias o qué significan esas palabras. En ambas situaciones tendría que revelar su pasado y de dónde provenía. No conocía a estas personas, no sabía si al descubrir su verdadera identidad lo encerrarían en un laboratorio para hacer experimentos con él. No podía correr ese riesgo, no sin al menos conocer más sobre aquellos a los cuales confiar su secreto. Libros de técnicas ninjas. Sarutobi no era un experto en interrogatorios, pero sabía reconocer una mentira cuando la veía, en especial con alguien tan transparente como Naruto. Lo dejó pasar sabiendo que de una forma u otra obtendría la verdad más adelante. Bien, ¿y crees que tu reacción fue digna del aspirante a Genin? Los ninjas estamos para servir a la aldea, no para atacarla. ¿Crees que este es el camino ninja que debes seguir si algún día quieres convertirte en Hokage? Recuerdos bombardearon la mente del joven, como reprobó la academia, múltiples escenas en las que él promulgaba a todo pulmón que su sueño era convertirse en Hokage, el robo del pergamino, la batalla del claro del bosque, la escena del amanecer en el hospital. Su rostro se torció al darse cuenta que su reacción en la biblioteca había traicionado una parte de sí mismo, o al menos una parte del Naruto de Konoha. Sarutobi interpretó esto como que había tocado un punto sensible en la moral del chico y decidió explotarlo. Agredir a una joven mujer indefensa y sin entrenamiento no es la forma en la que los hombres de la hoja hacemos las cosas. ¿Crees que me equivoqué al permitirte graduar de la academia? Al demonio con eso. Si había algo que el rubio no soportaría era ser censurado por los ideales sexistas que un tercero quisiera meter por la garganta, no importando cuántas notas mentales existieran sobre el anciano o cuánto traicionara a su yo más joven. Naruto daría su opinión y pondría en su lugar al retrógrada de enfrente suyo. ¿Y cree usted es correcto agredir a un niño?
Ella me agredió sin pensar si podía defenderme o no, de hecho estoy convencido que ella utilizó la fuerza bruta en mí, porque pensó que podía salirse con la suya. ¿Qué respeto o compasión puedo sentir por una mujer que agrede a un ser más débil solo porque puede? ¿Y qué tal si ella no hubiera sido mujer? ¿Hubieran sido justificadas mis acciones? ¿Acaso agredir a un hombre es menos deshonroso que agredir a una mujer? No le escucho sermoneándome por atacar a los otros 11 hombres que hace que su sexo la haga tan especial. Las heridas de los demás no fueron menos severas y ni mis intenciones fueron distintas a evitar más perjurios a mi persona. Así que le recomiendo, señor Hokage, si piensa reprocharme al menos considere detenidamente las razones, ya no aceptaré ser víctima de sus reprimendas por sus conceptos injustos. Parte 2 del capítulo 2. Quedando boquiabierto, la pipa del anciano cayó sobre el escritorio. Sarutobi no estaba listo para un Naruto con ideas género/sociológicas tan asertivas. Un frío heló su alma y una pregunta ocupó toda su mente: ¿quién era este niño? De repente el pequeño se sintió rodeado, como si 1000 sombras salieran de la nada y empezaran a observarle, esperando el momento justo para atacarle. Lo que lo hacía más aterrador es que nada había cambiado, ni el más mínimo movimiento se había producido en la sala, todo seguía tan sereno y estático como al principio. Entonces, ¿por qué esta sensación de inminente destrucción? Ya que has demostrado tener un verbo bastante habilidoso, ¿podrías explicarme dónde aprendiste esas técnicas de defensa personal de las que tanto presumes? Estoy convencido que dichas técnicas no se enseñan en la academia. Es más, diría que es la primera vez que escucho de un estilo tan particular. Así que por favor ilumíname cómo en cuestión de horas el peor estudiante de su clase se convirtió en un ávido maestro de taijutsu. Él y su gran bocota. Regla número 1 del manual de infiltración para principiante: apégate al personaje. Nunca digas o hagas nada que la persona que se supone debes ser no haría. Pero él y su falta total de filtros no solo había violado los principios de ser Naruto, los había hecho anicos. Cualquier persona que platicara más de 5 minutos con él lo hubiera notado enseguida, y este justamente había sido el caso. Lo descubrió la única persona en la aldea a la cual le había dedicado más de 2 palabras. ¿Pero por qué tenía que ser justamente el señor Hokage? ¿Por qué tenía que ser descubierto por el ninja más fuerte de la aldea? Lo mandaran a un calabozo y exprimirán su cerebro hasta dejarlo hecho polvo. Nunca podría regresar a casa. Calma. Se dijo a sí mismo, no es tiempo para sentir pena por ti mismo. En lo único que deberíamos estar pensando es en una forma de evitar el encarcelamiento inmediato por plagio y sustitución de un ciudadano de la hoja. ¿Podríamos internar a actuar como el antiguo Naruto? Eso tal vez apaciguaría sus dudas. Imposible. Nuestros errores le han confirmado que no somos quien él cree. Fingir ser esa persona solo provocaría que desconfiara más de nosotros. Correr no es una opción. Pelear solo si quieres morir. Rogar no creo que funcione. Decir la verdad, ¿en serio es que no me estás escuchando? Mentir. Prosigue. Podríamos elaborar una mentira tan verosímil, tan detallada y real que él no tendría más remedio que creerla. Debe ser algo que toque sus sentimientos, para que los mismos nublen su juicio y al mismo tiempo que él no pueda corroborar la historia sin nuestra ayuda. El semblante del muchacho desfalleció y pareciese como si la pena llenara su corazón. Si hubiera sido posible, una melancólica sinfonía de violín hubiera empezado a sonar de trasfondo. Conocí a mi padre. Naruto, espera. Le interrumpió el viejo antes de que pudiera terminar. Levantó su mano y la abanicó en el aire. La sensación de ser observado abandonó el ambiente. El jefe de la aldea hizo varios sellos y musitó unas palabras. De su mano salió una onda expansiva que se adherió a las paredes y ventanas, dándoles un singular brillo. Los oídos del muchacho se llenaron de aire, como si se encontrase en una cámara presurizada. ¿Qué fue eso? El eco de sus palabras resonó en la habitación. Solo una pequeña medida de seguridad para asegurar nuestra privacidad. Por favor, continúa. El día que Mizuki-sensei me atacó, trago saliva intentando demostrar que me era difícil hablar de esa escena. No quería morir. Miró a los ojos al viejo hombre y pensó en pequeños cachorritos siendo golpeados con una barra para que sus ojos se llenaran de lágrimas. Yo intenté, pero juro que no quería, no veía otra alternativa. Él me dijo que me salvaría. Yo tenía mucho miedo y no quería morir. Yo intenté quitar el sello que aprisiona al zorro de las 9 colas. Finalmente las lágrimas cubrieron su rostro. El tercero se levantó velozmente y corrió enfrente del muchacho. Le abrazó y consoló por varios minutos, mientras este lloraba desconsoladamente. Una vez ya más calmado, y aún sosteniendo las manos del viejo hombre, Naruto continuó. Antes de terminar de quitar el sello, el cuarto apareció y me reveló que era mi padre. Yo estaba muy feliz de tener un padre, aunque sea por un momento. Él me dio las fuerzas para continuar peleando y dijo que en mi interior existía una fuerza oculta que yo desconocía. Sarutobi apretó sus manos y le miró con una expresión tan compasiva que el chico casi se sintió culpable por lo que hacía, casi. Desde entonces puedo hacer y decir cosas que no conocía antes y esa es la razón. Agachó la mirada, esperando la respuesta del viejo hombre.
Naruto, ¿qué estabas buscando en la biblioteca? Porque estoy seguro que no fuiste a leer sobre técnicas ninjas. La pregunta del Hokage realmente le sorprendió. ¿Acaso eso era todo lo que tenía que preguntar? Luego de la revelación que hizo, pero decidió que era más prudente seguirle la corriente. ¿Cómo sabe no estaba buscando técnicas ninjas? Jeje, inclusive un despistado como tú sabe que las técnicas ninjas se guardan en pergaminos custodiados por las familias y los clanes, no en las bibliotecas. De lo contrario nuestros enemigos tendrían un acceso demasiado fácil a nuestros jutsus. ¿Crees que no me daría cuenta? El chico se sonrojó al darse cuenta que su interlocutor estaba a varios niveles superior al suyo en materia de artimañas. Estaba buscando información sobre el cuarto y sobre el zorro de las 9 colas. Eso sospeché. El viejo hombre se puso de pie y liberó el jutsu silenciador. Se sentó en el escritorio y se dispuso a escribir en un papel. Una vez terminado hizo un ademán al niño para que se acercara, entregándole el rollo en sus manos. Con esto te permitirán entrar a la biblioteca y podrás investigar todo lo que desees. Una vez tu curiosidad esté satisfecha, por favor ven a mí con cualquier pregunta que puedas tener. El chico asintió con su cabeza y salió de la habitación, sintiéndose aliviado y sabiendo que se había salvado por los pelos. Háganle pasar, ordenó el líder de la aldea. Poco tiempo después entró el mismo hombre que había acompañado al chico la mañana del día anterior. Muy bien, puede empezar. Luego de dejar al muchacho en el destino, me dispuse a observarle desde una distancia segura. El individuo durmió la mayor parte del día y pasó toda la noche destrozando su casa y comportándose de forma errática. ¿No considero el reportar este comportamiento? No lo encontré pertinente, señor. Pensé que el chico simplemente era raro. Continúe. Antes del amanecer, el sujeto subió a la azotea y saltó. Espere, ¿por qué razón me estoy enterando de esto ahora? ¿Por qué no me informo inmediatamente de un intento de suicidio? La altura no era tanta, señor, y el individuo apenas se hizo daño. No lo encontré pertinente, señor. Continúe. El individuo pasó la mayor parte de la mañana divagando por las calles, luego se dirigió a la biblioteca donde tuvo varios altercados con distintos civiles. Y, no lo encontré pertinente, señor. Saltó y estaba cansado de este tipo de insubordinaciones. Solo porque al ninja le disgustara su asignación no le daba la excusa para descuidar sus deberes. Todos habíamos hecho sacrificios y perdido a seres queridos, pero ese era el precio que se debía pagar para asegurar la supervivencia de la aldea. Él podría no controlar la discriminación que recibía Naruto de la gente común, pero sí podía hacer la diferencia entre los shinobis bajo su cargo. Ya que es evidente que no se siente cómodo realizando esta misión, lo relevaré inmediatamente y le posicionaré en otro lugar. Muchas gracias, Hokage-sama. Desde mañana se unirá al grupo de exterminación de cocodrilos serpientes en las cloacas de la ciudad. Eso es todo, puede retirarse. Pero, Lord Hokage, soy un chunin de élite, ¿no cree que podría emplear mis habilidades en algo más productivo? No lo encuentro pertinente, contestó fríamente, sin dirigirle la mirada. El ninja dejó el despacho del Hokage sintiéndose aún más desdichado que cuando entró, aunque su resentimiento nunca le permitiría admitirlo. Prefería cuidar del demonio de las colas antes de tener que lidiar con el hedor de las cloacas. Una vez a solas, Sarutobi se acercó a la ventana. Desde hoy tu misión es vigilar las 24 horas a Naruto Uzumaki. Entendido, Lord Hokage, respondió el Anbu enmascarado. Bueno, aquí me despido.